Es lo que les vengo diciendo a ustedes. No hay cosa más importante y más hermosa, como lo dice el buen Mahdrimi, que salvar una vida. Ayer hemos operado un hematoma, hoy hemos operado un niño con una contusión cerebral, probablemente mañana podemos otro hematoma. Entonces, muy pocas ramas de la medicina te permiten tener realmente el sentimiento de haber salvado a alguien con tus propias manos, lo cual es increíble, ¿ok? Y una vez más, les insto a muchos de ustedes, que yo sé que no están en medicina porque les apasiona la medicina, sino por obligación, por cierto grado de cuestiones, por estatus, porque quieren dinero y demás. Está bien, perfecto, no tiene problema, pero tiene que gustarles. Si les gusta tener dinero, perfecto, o sea, sean buenos médicos. Si son buenos médicos, tienen buen trato con el paciente. Ese paciente les va a recomendar y les va a mandar más pacientes, entonces van a tener tan dinero. Entonces, veanlo desde ese punto de vista, tienen que disfrutar lo que hacen. Una de las frases ochenteras, noventeras con las que yo crecí es esta, ¿no? Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Tú vas a tener que soportar los golpes. Y no puedes llegar por culpa de él, por culpa de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y ustedes no son cobardes. Ustedes son capaces de todo. Ustedes no son cobardes porque han asumido una responsabilidad de estudiar medicina, de pegarse 7 años la carrera, de luego de bancarse un año de serum, bancarse un año de internado, bancarse 3 años más de especialidad o 5 años en el caso de los cardiovasculares y los neurocirujanos y bancarse toda una vida de sacrificio. ¿Me entiendes? Yo es un ratito recién almorzado, porque está todo el día entre el hospital y la clínica y nuevamente el hospital. Entonces, esa frase me parece que es importante. Bien, bien antigua. Hay un término que utilizan los mexicanos que es es el equivalente a decir nosotros, estás tío, ¿sí? Pero entonces, pero es una frase que aún ahora yo creo que para ustedes tiene bastante impacto, ¿sí? El encéfalo. Como ya hemos conversado anteriormente, el encéfalo en la parte de anatomía, aproximadamente tiene entre 1.300 a 1.500 gramos. 1.498 varones, 1.300 que tienen en 150 cerebros. O sea, honestamente eso no tiene mayor importancia. Lo importante es que ustedes entiendan que el cerebro pesa más o menos 1,5 kilos. ¿Sí? El aporte sanguíneo que recibe por minuto es un aporte importante, porque el cerebro es uno de los órganos que necesita un aporte constante de sangre. ¿Qué lleva la sangre? La vida, mi amor, no. La sangre va a llevar principalmente oxígeno y glucosa, ¿sí? Entonces recuerden, y pueda que entre en el examen como pueda que no, que el aporte sanguíneo, cuánto por minuto es el gasto cardíaco, cuánto por hora y cuánto por día es bastante, ¿sí? A los que les encanta hacer de tres simple pueden hacerlo, eso no va a entrar en el examen, pero ponemos este porcentaje es necesario que ustedes entiendan en el sentido de la magnitud de sangre que necesita el cerebro, ¿sí? Eh, Cuestiones que pueden interrumpir este aporte son dos, ¿no? El infarto, que es el blockage, y el bleeding, que es el sangrado, como una ruptura de un aneurisma, malformación o algún otro tipo de daño a nivel de la membrana del vaso, ¿correcto? Entender que el cerebro funciona en base a oxígeno y glucosa, porque todo el oxígeno que va al cerebro sirve para oxidar la glucosa que tenemos en el cerebro. Entonces, datos que necesitamos en bastante cuantía. La cantidad de oxígeno que se necesita en promedio es 3,5 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral normal por minuto. ¿Eso va a entrar en el examen? Pues no me interesa que ustedes sepan eso. Glucosa, 5,7 a 7,6 miligramos por 100 gramos de tejido cerebral normal por minuto. ¿Eso va a entrar en el examen? Tampoco.
¿Por qué lo pongo ahí? Porque para algunos de ustedes es importante tener números, para que vuestro consciente e inconsciente puedan procesar la información. Es el típico de, mira más, pero ¿cuánto? 1000. Ahí tengo más, ahí tengo 2000, ahí tengo 3000. Igual, vuestros cerebritos funcionan así. Entonces, para aquellos que funcionan así es vuestro cerebro, tienen esas cifras para que puedan aprenderlas y restregarles en la cara a vuestros residentes de cirugía o de neurocirugía e incluso a los mismos neurocirujanos. Porque honestamente son cifras que yo en un par de días me voy a olvidar. ¿Ok? Mantener la presión arterial media mayor a 90, esto es muy, muy importante. Por lo que vamos a ver posteriormente, que la presión arterial media es necesaria para suplir de los suficientes sustratos al cerebro. ¿Ok? Cuando hablamos de fisiopatología del cerebro, hablamos de dos cosas, una injuria primaria y una injuria secundaria. ¿Sí? La injuria primaria es muchas veces el daño en el que uno no puede ya corregir, ya ocurrió, el golpe ya ocurrió, la fractura ya ocurrió, la contusión ya ocurrió, la hemorragia ya ocurrió, el infarto ya ocurrió. Lo que pasa después, sí depende de nosotros, que es la injuria secundaria. Es lo mismo cuando te enamoras, te puede gustar a alguien. Ay, pero me gusta, me encanta ya. Entonces, pues no le mandes rosas o mándale rosas, mándale un poemita, escríbele, dile que no. Entonces, ya ocurrió la injuria primaria. Veamos qué podemos hacer con la injuria secundaria. En la injuria secundaria van a ocurrir dos tipos de eventos sistémicos y eventos intracraneales. ¿A qué nos referimos con eventos sistémicos? Paciente que sufre accidente de tránsito, choque, colisión de Tico con Volkswagen. Igual el paciente se golpea, se impacta por flexo de tensión la cabeza, bla, 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 pérdida de conciencia, náuseas, vómitos. ¿Y qué ocurre? Si hay un sangrado, va a haber hipotensión. Si hay hipotensión, hay menor aporte de oxígeno al cerebro, por cuando el cerebro va a sufrir una noxa, que ya no es primaria, porque es secundaria al hecho que se ha golpeado, al margen de que tenga un hematoma estructural, epidural, contusión, lo que sea. Y es una noxa secundaria. Entonces, la hipotensión tenemos que verla. Por eso es importante que ustedes en estos 5 años de facultad hayan aprendido por lo menos a medir la presión, porque a veces la enfermera no lo va a hacer. Usualmente lo hace, habría que ver si lo hace bien. Entonces, en un paciente, cuando ustedes tienen vuestro serum, cuando estén como internos, dense el trabajo de medir la presión. Porque mientras más midan la presión, se va a dar cuenta de cuánto puede ser. Y a veces cuando mide uno la presión y no escucha el chum, 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 dice, ah, pues, pero también está muy bajo, ¿no? Y ya cuando baja, recién entiende. Entonces, es importante. Otro es la hipoxia, ¿sí? La falta de oxígeno. La típica que cuando se desmaya alguien, abren espacio, que respire. Entonces, son eventos sistémicos que nos importa. ¿Por qué? Porque esos dos, la hipotensión y la hipoxia, ambos pueden conducir a una isquemia cerebral. ¿Me entienden? Hasta ahí dejamos la parte de eventos sistémicos. La parte de eventos intracraneales son los que son netamente dentro del cráneo, pues son intracraneales, obviamente. Duh. Entonces, ¿qué cosas pueden ocurrir dentro del cerebro? Dos cosas principalmente. Alteración del flujo sanguíneo cerebral, ¿no es cierto? Y alteración del metabolismo cerebral. Y el metabolismo cerebral en base a qué? A glucosa y oxígeno. Si hay hipoxia, no llega oxígeno al cerebro, entonces la glucosa no se metaboliza y el cerebro sufre. Y hay producción de cetonas, hay producción de radicales libres, hay producción de un montón de detritos que van a dañar el cerebro o las partes del cerebro que no tendrían por qué o que potencialmente son rescatables. Tanto la alteración del flujo sanguíneo cerebral como la alteración del metabolismo cerebral van a conducir a edema cerebral. ¿Qué tipos de edema cerebral ustedes conocen, muchachos? El edema citotóxico, el edema vasogénico. Importante entender estos dos tipos de edema porque el edema citotóxico es el de tipo de edema que ocurre, por ejemplo, en los infartos, ¿no es cierto? Por destrucción de las células, necrosis y demás. En los cuales, por ejemplo, las soluciones hipertónicas, como por ejemplo manitol y, no sé, solución hipertónica 7.5, van a funcionar, mientras que en el edema vasogénico, que son los edemas que son causados por tumores, los corticoides van a ir mejor, ¿correcto?
Ahora, volvemos nuevamente. Los eventos sistémicos, perdón. Hipotensión y hipoxia van a llevar isquemia cerebral. Isquemia cerebral puede, al producir falta de sustancias que nutran al cerebro, van a producir destrucción de tejido, lo cual va a producir también edema cerebral. Mientras que tenemos eventos craneales con alteración del flujo sanguíneo cerebral, que puede ser un stroke o puede ser una hemorragia, alteración del metabolismo cerebral también va a llevar edema, que también va a llevar isquemia. Entonces, un círculo. Ambos, isquemia y edema, van de la mano y ambos van a llevar a lo que es la hipertensión endocraniana. ¿Correcto? Hasta este punto, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Por amor a Cristo, le suplico, pregunta. Doctor, disculpe, buenas noches. Hola. Doctor, disculpe, la isquemia entonces siempre va a producir un edema, doctor. Y al final, ¿Disculpa? doctor, disculpe, lo que dijo es que la isquemia siempre va a producir este edema y Y el que edema va a producir isquemia. siempre se dan simultáneamente, doctor, ¿no? Dame que te doy que te sigo dando, por Ya, doctor, gracias. hinchar, ¿correcto? El tejido cerebral se va a hinchar como tal. Al hincharse, lo que va a hacer es que los vasos, las arterias, las venas que están dentro del cerebro se van a cerrar porque el cerebro los va a empujar. El edema cerebral va a producir que no llegue sangre al cerebro y va a producir isquemia cerebral. Y la isquemia cerebral, por la muerte celular, por la reacción inflamatoria que ocurre dentro del cerebro, va a producir edema cerebral. ¿Capish? Y ambos Entendí. van a llevar eventualmente a hacer hipertensión endocraniana. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, doctor, clarísimo. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Miguel, doctor. Ya, Miguel. Entonces, está muy bien tu pregunta. Como te digo, es que lamentablemente es una cascada y es una serie de eventos que va uno con el otro y es el problema. O si no tratamos la causa de esto, es un círculo vicioso que va a continuar y va a empeorar. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un área de lesión primaria, que hablamos de la injuria primaria, esta isquemia, por ejemplo, ¿qué va a llevar? No va a llegar sangre, no va a llegar oxígeno, va a producir alteración, igual va a producir alteración del flujo sanguíneo cerebral porque al haber hipoxia y hipotensión va a haber eso, va a producir edema, liberación de radicales libres, los cuales van a conllevar a que haya más muerte celular, mayor edema, mayor hiperemia y eso mismo va a perpetuar la cascada y el ciclo de hipertensión endocraniana. ¿Me entienden? Sora, ayúdame. Sí, doctor. Todo claro, no hay ninguna otra pregunta. Avísame con el chat porque yo de acá no veo el chat. Ok, doctor. Ya, continuamos. Esta es la imagen de un cerebro hematoso. Esta es la peor imagen que un neurocirujano se puede enfrentar. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de cómo hago esto, o sea, es una gran... Ustedes la pueden hacer, le hacen 4 huecos de 12 por 15 de diámetro, cortan como esta sierrita, sierra allí y lo que haya, sacan el huesito, y la dura madre, en este caso no está cortada en X, pero se corta en X para que haya mayor descarga, y listo, pero el cerebro continúa estando así, edematoso, probablemente isquémico. Entonces, es lo que actualmente en muchos lugares del mundo tenemos. Y realmente es un escenario bastante nauseoso, vomitivo para muchas personas. ¿Ok? La anatomía vascular. ¿Qué me interesa en ustedes que sepan? Vean. La sangre arterial llega al cerebro por las... Zoraida, ¿por dónde llega la sangre arterial al cerebro? Por las carótidas. ¿Por dónde? ¿Por las carótidas? Por la arteria carótida, doctor. Claro, la sangre arterial llega por las arterias. ¿Y la sangre venosa por dónde se va al cerebro?
por las venas, ¿no es cierto? Ahora, yo sé que muchos de ustedes están apasionados por la neurología y la anatomía, y lo que a mí me interesa es que ustedes sepan identificar este gráfico que parece un marcianito, ¿no? Con sus patitas y sus bracitos y sus cuernitos, ¿sí? Se va a ver en la tomografía, se va a ver en la angiografía, principalmente lo que es que las arterias vertebrales que van a dar origen a la arteria basilar, la cual teóricamente es una posición muy difícil. En esta división de la basilar, en esta puntita que ustedes ven acá, ven la flechita, ¿no es cierto? ¿Ven la flechita? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se Ya. ve. En esa puntita es donde se forman los aneurismas de la basilar, que es lo más difícil de operar, muy difícil. Ya tenemos la cerebral posterior, que son los bracitos del monstruito, ¿sí? Tenemos la carótida, como usted decía, joven estudiante, que va a dar origen a la cerebral media, cerebral anterior, comunicador y that's it. El resto de ramas pequeñitas, como por ejemplo la coroidea, la oftálmica y demás que están por acá adelante, son cosas que ustedes no necesitan saber en este momento. Si ustedes van a ser neurólogos, van a aprender y van a saber, pero igual no les va a servir porque no hacen tratamiento. Para otros neurocirujanos sí nos interesa en cuanto a cuando clipamos los aneurismas, nos es importante no clipar estas ramas pequeñitas, ¿ya? En cuanto, por ejemplo, a la carótida interna, la carótida interna tiene una subdivisión, ¿sí? Y hay como tres subdivisiones, dependiendo, está en la parte cavernosa, en el sustrato petroso y demás. ¿Les interesa saber de ustedes? No. Según ustedes quieren saber, yo le propongo y le doy toda la información necesaria. Mi jefe y mi patrón, el doctor Chiri, han hecho una nueva clasificación mucho más sencilla. Sí, pero doctor, no te queremos saber más. Ay, joder, ya. La red cerebral media se divide pues en M1, M2, M3, M4. Ya, porque es cerebral media, entonces por eso M, por medio. ¿Qué parte es la bifurcación por 2, 3 centímetros por delante, es la izquierda? Honestamente, les digo, chicos, ustedes, primero, para empezar, ¿ustedes genuinamente creen que el polígono de Willis es igual en mi cerebro que en el cerebro de Zoraida, en el cerebro de Eric, en el cerebro de Dayana, en el cerebro de Eduardo? ¿Es igual? No. Muchas veces vamos a encontrar cuando hacemos la angiotomografía o la panangiografía que, por ejemplo, en esta parte, por ejemplo, de la comunicante posterior, esta comunicante posterior puede ser hipoplásica y esa puede estar supliendo. O la cerebral media de acá puede ser un poquito menos y la cerebral anterior tenga un poquito menos y estos sean mayores. ¿Por qué? Porque el polígono de Willis lo que nos ayuda maravillosamente es a perpetuar un ciclo de sangre y asegurar un flujo sanguíneo constante, porque si se obstruye la carótida interna, así se obstruye, pues algo de sangre le va a llegar de la basilar por acá y va a seguir tratando de entrar. Pero muchas veces ciertamente no es suficiente. Que ustedes se maten, porque a mí me encantaba, por ejemplo, cuando yo era estudiante, de entender, y cuando veía una tomografía y veía un infarto, veía, por ejemplo, que el paciente estaba, no sé, que no hablaba el paciente. Ah, seguramente un infarto de la cerebral media, porque agarró el área del habla, esto, que es un infarto, igual le vas a poner aspirina, le vas a poner eh, atorvastatina, le vas a mejorar el oxígeno, le vas a poner algo para el dolor, y si puedes, bueno, y es antes de las 4 o 3 horas primeras, le vas a poner tecneplasia, y si no puedes, y estás en Japón, en Fujita, le vas a meter su tratamiento endovascular para hacer una trombectomía, y si falla en trombectomía antes de las 48 horas, va a entrar a la sala para hacerle y sacarle el cuadro desde el punto de vista microquirúrgico. Entonces, ¿importa realmente martirizarles a ustedes con que se aprendan eso? No. Con que me sepan todos los nombres y apellidos del media, cerebral anterior, comunicante posterior, cerebral posterior y basilar, yo me quedo más y conforme. Este grafiquito del monstruito, que parece un monstruito, pero no es que lo veo, porque tiene las patitas, parece Carnage, que está ahora de moda. Va a entrar en el examen. Y les voy a poner exactamente este mismo cuadro. Le estoy diciendo, ¿eh?
exactamente este mismo cuadro con esto vacío, para que ustedes le pongan el nombrecito. Así que están sobre aviso. ¿Ok? Respecto a los vasos, es importante que ustedes entiendan ciertas cosas, que es lo que ya hemos conversado la vez pasada. ¿Sí? Ven esta pantalla, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Es lo que les decía, por ejemplo, de los senos cerebrales, no los otros senos. Ya el seno sagital, por ejemplo, es una estructura en la cual se recolecta toda la sangre venosa como un drenaje. Entonces es muy peligroso cuando este seno se rompe. ¿Ya? Te puede sangrar demasiado y es una de las complicaciones más grandes que tienen los neurocirujanos. Entonces, alrededor de eso están los Pacchioni que también sangran bastante. Muchas veces el neurocirujano cuando hay un sangradito acá lo quema, lo quema, lo quema, lo que hace es abre más la dura y produce un mayor sangrado. Pero entonces, doctor, si el seno me sangra, ¿qué hago? Depende. Porque si es, por ejemplo, el seno en los tercios medios, tienes que tratar de parar. Ahí se puede utilizar hemocolaje, hay un montón de técnicas quirúrgicas las que se pueden utilizar para parar el sangrado. Y la trombosis de esta parte del seno es muy, muy peligroso. ¿Ok? Cuando es el seno en la parte y en el tercio anterior, yo puedo ligar esto para levantar y hacer un abordaje, por ejemplo, bifrontal. Entonces es importante que ustedes entiendan que en el tercio anterior y en el tercio posterior se puede ligar el seno. A lo que les decía la vez pasada, el seno sigmoideo, por ejemplo, el seno recto no es tan importante, pero el seno sigmoideo sí, porque por ejemplo, un retrosigmoideo, un abordaje retrosigmoideo me va a abrir este espacio, y este espacio me va a dar lugar a qué? A poder entrar a tronco cerebral y ver los paredes craneales y sacar tumores aquí en base de cráneo. ¿Me entienden? Eso es importante. ¿Ya? En la parte netamente de repente de... Vamos a sacar el cerebro de acá. ¿Ya? En la parte del cerebro, por ejemplo, tenemos diferentes arterias, como les digo. ¿Ya? Y cada arteria va a tener un nombrecito. Carota interna, cerebral media. Entonces, miren cuántas ramas tiene la cerebral media. La cerebral media se va a ir dividiendo respecto a esto. O sea, M1 está acá, M2 está por acá, y M3, y M4, y M5 las más superficiales. Entonces, desde el punto de vista nuestro, como médicos generales, nos interesa saber las divisiones. Así se aprenden los diámetros y las distancias que ocurren. O sea, cada persona es diferente. Yo soy más chatito y anchito que otras personas. Por ejemplo, Eric que está rotando ahorita es más alto y más flaco que yo. Eduardo, igual. Entonces, Diana, igual. Entonces, que aprendamos y tratemos de memorizar esas cosas. Honestamente, para mí no me interesa. Me interesa que ustedes sepan la formación del polígono de Willis, la importancia del polígono de Willis, en el sentido de que es un sistema perfecto, de que trata de suplir la cuestión de si es que hubiese algún tipo de falla a nivel de una de las arterias, el otro asume, ¿ok? Entonces es lo importante. La cerebral anterior, por ejemplo, miren cómo se va. Por delante y trepa todo esto. Hay ramas importantes, pero honestamente, por ejemplo, que ustedes les aprendan, o sea, no tiene para mí el más... Tendría que estar queriendo fregarlos ustedes, ¿me entienden? Entonces, para mí no tiene sentido. ¿Les voy a preguntar esto? No. ¿Les voy a preguntar el polígono de Willis? Sí. Subdivisión de la arteria cerebral media. ¿Me interesa? No. ¿El diámetro de la arteria cerebral media? ¿Me interesa? No. Porque mi diámetro de la cerebral media, probablemente incluso entre la derecha y la izquierda, es muy diferente al vuestro. Entonces, imagínense en cada uno de ustedes tendría que abrir el cerebro y medir, entonces sería un repente de vuestra decana se enoja. ¿Sí? Eh, la parte de cerebro tienen algún tipo, la parte de vascularización del cerebro, ¿tienen algún tipo de dudas? ¿Todo claro? Someone, por un punto en el examen. ¿No? Ok. Cambiamos de diapositiva, ¿no es cierto?
Sora, ¿escuchan el video? Doctor, no, no se escucha, doctor. ¿Nada? Nada, doctor. ¿No se escucha eso? No, doctor, no se escucha. Como un sonido así, pero no, no se escucha nada, doctor. Pues no realmente. No, doctor. Ya les voy a mandar el link. El link. Y con eso, deme un segundito, por favor. Pense. Sí se escucha, pero como no se escucha, a los señoritos les vamos a mandar el link. ¿Está bien? Eso, doctor. Ya, es exactamente lo mismo que les he enviado hace un momento. Doctor, una pregunta. Pregunta. Gracias, doctor. Doctor, usted dijo que se podía ligar El seno. el seno sagital, pero si se liga, no podría, el retorno venoso se daría por otras ramas y eso, ¿por cuánto tiempo se podría Es que, ligar? ya, te vuelvo a decir, si dirías el tercio anterior o el tercio posterior, no hay ningún problema. Porque cuando drena, drena a nivel del tercio medio por otras ramas del seno. ¿Me entiendes? Por la vena de la B y otras cosas. Entonces, no hay mayor problema. Ya, ¿Me gracias. entiendes? Ahora, cuando hay problemas, por ejemplo, del tercio medio, sí, ahí es un poquito más complicado. Doctor, ¿y a nivel Ya que arterial también se puede ligar? sí, pero lo vas a infartar. Ah, ya. O Por sea, ese de lado, que puedes, pero de que lo vas a dejar infartado, o sea, yo puedo agarrar y le puedo ligar. A ver, si estamos en sala de operaciones y le arrego y me llevo una arteria grande, no sé, cerebral anterior, cerebral media, que puede ocurrir, y que ustedes espero que cuando estén leyendo, espero el libro, honestamente, porque en ese libro hay algunas cosas que yo necesito que ustedes entiendan. Les estoy mandando el link de esto en el chat, ya, pero lo pueden ver después, porque es poco lo que hemos conversado hace un momento. Entonces, de que puedes, pero lo vas a infartar. Y créeme que el peor escenario que puede ocurrir, cuando uno, por ejemplo, agarra y infarta el cerebro. Porque el cerebro se infarta y hace edema. Ahora, es lo mismo que las malformaciones. Las malformaciones, adelantándonos un poco de lo que vamos a hablar dentro de como 2 meses, tienen un componente arterial y un componente venoso, ¿correcto? Entonces, tienen arterias de entrada y arterias de salida. Si yo, por ejemplo, en la malformación no identifico bien cuáles son de salida y cuáles son de entrada, y antes de volar las de entrada les vuelo las de salida, ¿qué va a pasar con la malformación? Se va a hinchar como un globo y va a comenzar a reventar por todo lado. Y el cerebro se va a comenzar a hinchar como un globo también. Entonces, esa es la importancia de saber la parte vascular. Para operar, por ejemplo, malformaciones, muchas veces no necesitas saber todo el enmarañado que encuentras dentro de la malformación, que es como una madeja de lana, sino lo que necesitas es entender y ver y revisar cuáles son las aferentes y cuáles son las eferentes para poder operar. ¿Ok? Entonces, la parte, por ejemplo, del vascular es importante entender en qué sentido. Necesitamos saber la presión de perfusión. Perfusión está mal escrito, por favor, discúlpenme, que es con S, ¿no? Cerebral. ¿Cuál es la fórmula? Es la PAM menos la PIC. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos la PAM? La PAM es fácil calcular desde la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica sobre 3. ¿Ya? Todos siempre ponemos, ustedes habrán visto en los RPs, que siempre colocamos una presión, una PAM mayor a 90. Una PAM mayor a 90 nos va a permitir que haya una adecuada perfusión cerebral.
Porque recuerden que la PIC, ¿no es cierto? Va a estar en adultos normalmente entre 10 y 14, y en niños entre 7 y 10 a 12. Por ende, una presión normal, un valor normal de la presión de perfusión cerebral va a ser entre 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Los límites superiores e inferiores son los que ven en la pantalla, son el 50 y 100. Si le aporto menos sangre al cerebro, ¿qué va a ocurrir? Isquemia. Y si le aporto más sangre de la que necesita el cerebro, ¿qué va a ocurrir? Se va a congestionar, ¿no? Que es una... Entonces, lo que ocurre es que hay autorregulación. Recordemos que el cerebro es una de las joyas de la corona en la anatomía humana, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre? De que lo que pasa es que en Cusco, cuando ustedes van a la plaza, cuando están dando vueltas antes de ir a changos y hay mucho frío, el cuerpo va a priorizar el aporte de sangre al riñones. ¿A expensas de qué? De que vuestras manitos van a estar frías, vuestros piecitos van a estar fríos y van a orinar más. Entonces, es lo que se llama autorregulación. ¿Sí? Según el valor del flujo sanguíneo cerebral, ¿no es cierto? Esta diapositiva está mal porque es entre 60 y 70, es lo normal. ¿Ok? Menor a 40, ya va a haber una detención de síntesis proteica. Menor a 20, va a haber una abolición de actividad en el electroencefalograma. Menor a 15, va a haber una pérdida de respuesta evocada. Y menor a pues, muerte celular. ¿Sí? Según el tiempo de injuria cerebral. ¿Por qué les pongo esta imagen? Sarte depravados. Como ustedes son gente joven y que está en todas, a veces tienen prácticas medias raras, ¿no? El asfixiamiento erótico. Ya, bacán, si le van a asfixiar a alguien, asfixienle por un tiempo corto, ¿sí? Porque si no, pueden provocar daños irreparables en el cerebro, ¿ok? Según el tiempo de injuria cerebral. Para que ustedes hagan lo que han visto hace un rato y están pensando hacerlo más tardecito, tienen que hacerlo por menos de 15 segundos, ¿ok? Antes que se desmaye. Si es mayor a 60 segundos, va a haber una disfunción del tronco cerebral, lo que llamamos encefalopatía hipóxica, ¿no es cierto? Ya, ok, chicos, denme un segundito que me están llamando y llamando y llamando. Aló, dime, porque estoy dictando clases. Te, te llamo un rato. Sí, ahorita mis alumnos están ganando el pase de lo que estamos conversando. Te llamo un ratito, te llamo un ratito. Bueno, no era tan importante como pensé. Entonces, hablábamos de sofocación erótica. Si lo sofocan, tanto chicos como chicas, menos de 15 segundos, por favor, ¿ok? En la encefalopatía hipóxica, en pacientes que se intentan, por ejemplo, suicidar y se cuelgan estúpidamente con cuerdas, sábanas y demás objetos que pueden encontrar y hacer una línea, cuando es menor a 60 segundos y lo salvan, quedan infartados y quedan recontra secuelados, ¿ok? Cuando es mayor a 4 minutos hay una depresión del ATP, en el cual es todavía un estado en el que podemos revertir el proceso. 5 minutos y hay activación de cascadas bioquímicas. Hay liberación de citoquinas, liberación de óxido nítrico, liberación de todo lo que ustedes puedan pensar, entonces ya es un tema un poquito más severo, ¿ok? Bueno, yo en 30 minutos ya pues hay muerte neuronal. Si alguien está asfixiado por 30 minutos no es que lo podamos revivir, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Recordar estos números que probablemente van a entrar al examen, probablemente. De un universo alterno pueden entrar. Porque, por ejemplo, cuando nosotros operamos aneurismas, y es un aneurisma complejo y tenemos riesgo de sangrado, podemos poner
un clip temporal, y el clip temporal, el máximo tiempo que puede estar el clip temporal es 4 o 5 minutos. Posterior a lo cual yo tengo que liberar el clip temporal, si no he podido clipar el aneurisma, y darle un tiempo, por lo menos unos 5 a 10 minutos que pase ese tiempo para que se reperfunda nuevamente el cerebro, no se ocurra y nuevamente cliparlo. ¿Ok? Entonces, el daño que puede ocurrir según tiempo de imagen y probablemente va a entrar en el examen. ¿Ok? Según el área de lesión, es lo que conversábamos, ¿no? Hace un rato. Hay diferentes áreas de lesión. El núcleo, el core, que ven en rojito, un rojito fucsia rimbombante, es la zona de infarto, donde va a haber una perfusión menor a 10 milímetros por cada 100 gramos por minuto de tejido cerebral sano. ¿Ok? El área de penumbra que muchos de ustedes han escuchado, especialmente en neurología, es un área que va a llegar 10 a 20 milímetros por 100 gramos por minuto y es un área que es potencialmente recuperable. 20 a 50 es un área de oligoemia benigna que es muy probable que se recupere con o sin infarto. Y la parte ya más externa que es la parte normal. ¿Sí? Ustedes pueden ver en el grafiquito la parte de bioquímica, como por ejemplo en el área de infarto ya hay falla a nivel de iones, hay depolarización anóxica, hay disminución en la utilización de glucosa, de glutamato. ¿Para qué es importante esto, por ejemplo? Cuando hay este tipo de protección, tenemos que prevenir que, uno, que haya que haya un buen aporte de oxígeno y que haya un buen aporte de glucosa. ¿Qué ocurre? Cuando hay un infarto, cuando hay un sangrado, lo normal es que la presión arterial se dispare y la glucosa también suba. ¿Hasta cuánto puede subir la glucosa en un paciente infartado, en un paciente con sangrado? Podemos permitirnos, y lo normal debería ser que un paciente se coma con una glucosa de 150. ¿Por qué? Como es una zona dañada, el cerebro trata de compensar, entonces trata de enviar cuanta sangre puede, aumentando la presión, también para romper el espasmo que ya hemos hablado con algunos de ustedes en la rotación. ¿Qué es el espasmo, profesor? El espasmo es el cierre de las arterias por irritación por parte de los metabolitos de hemoglobina, que ocurre usualmente en aneurismas. Y es un potencial daño y uno de nuestros peores enemigos. ¿Sí? Entonces, parte de esto se refiere a evitar este tipo de daño en las zonas en que podemos salvarlos. La zona que no está dañada, por ejemplo, cuando vemos una contusión, ya es una zona que ya es un cerebro molido, es un cerebro dañado, es un cerebro que no funciona. Hasta hace el 2016, cuando estábamos en Nápoles, en el Congreso Internacional de Avances en Neurotrauma, el consenso fue ese: toda contusión cerebral grande y quirúrgicamente accesible debe ser evacuada. ¿Para qué? Para evitar daño secundario. Porque si ustedes, jóvenes ilustres, no sacan este núcleo de necrosis, la cascada de liberación de radicales libres, iones y demás va a hacer que toda esta área que está acá en verde, en amarillito, en azulito, que sale un área potencialmente rescatable, se dañe más. Entonces una contusión siempre la tenemos que sacar. Exhibit 1 es este paciente que ingresó con una contusión cerebral, ¿ya? Eh, Operado relativamente rápido, entre las 6 horas, ingresa a sala de operaciones. ¿Y qué pasa cuando no tienes las cosas claras? Que dices, no, las cisternas acá están un poco cerradas, hay una contusión, no hay mucha desviación en línea media, chicos. Sí, pero aún así, ¿qué se le ocurre? Descompresiva. La cirugía que tiene más de 500 años desde los incas y más de 100 años desde el punto de vista médico, en la cual no han retirado la contusión, que es una zona completamente ya isquémica, dañada y demás, que produce daño secundario, y le han hecho semejante barbaridad, le han sacado el hueso. Y ustedes, como podrán ver, el cerebro está completamente desplazado. Entonces,
bravo, ahora hay una descompresiva. Chicos, ustedes pueden hacer una descompresiva, no es difícil. Una vez más, tienen que tener criterio, ¿ok? ¿Y por qué saca la contusión? ¿Por qué tiene miedo de sacar la contusión? Si nosotros entendemos la fisiopatología de cómo funciona esto, sabemos que toda esa zona ya es una zona dañada, una zona que no va a recuperar. En el mejor de los casos, va a ser una zona de encefalomalacia, va a ser un hueco en el cerebro. Para evitar que el hueco y todas esas células muertas y demás, es como cuando ustedes comen, no sé, nuestra salchipapa, pollipapa y en Doña Pelos, y le ponen, van a poner ajicito para comer rico. Y se dan cuenta luego que el ají es un veneno que está súper picante, entonces tratas de sacar la parte que está con ají para que no te contamine el resto. Es exactamente el mismo principio en la contusión. Tenemos que sacar la contusión para que no contamine el resto y no haya mayor daño secundario, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? Daño secundario, injuria secundaria. Eso es lo que intentamos evitar. Pero la injuria primaria ya está dada y eso no va a cambiar. ¿Ok? Demonios. Acá, dudas, preguntas, todo claro. Alguien, por amor a Cristo, opine. Doctor, disculpe, entonces en el trauma cerebral se extrae esa porción de tejido cerebral, se deja, como usted dijo, un hueco y eso evitaría el edema, ¿no? El edema, Evitaría crear más daño secundario, ¿me entiendes? sí. Porque es un tejido que ya está dañado. O sea, cuando les pongo esta imagen, que les puede recordar a muchos de ustedes algún expresidente aprista, sin herir susceptibilidades a aquellos que sean apristas, el daño ya está hecho. Cuando tú entras, por ejemplo, a operar a un paciente por herida de bala, entras a hacer manejo, control de daños, o sea, evitar el sangrado y todo. Y si hay una contusión, tienes que sacarla. Porque para todos aquellos que ustedes que tengan la posibilidad de entrar a sala cuando veamos una contusión, oye, pero un niño, por ejemplo, con una contusión, ese cerebro es un cerebro que sale como colinos. Entonces, cuando tienes un cerebro funcionante, ¿no es cierto? Así tú le pasas el aspirador por encima del cerebro, el aspirador no se lo va a chupar al cerebro. Mientras que el tejido que está desvitalizado, que ya está muertito, roto, malogrado, sí se va a salir como más amor. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, y vamos a hablar de esto después cuando hablemos de cisternostomía, ¿no? ¿Dónde ocurre la mayor cantidad de daño o de casos, por ejemplo, de trauma craneoencefálico por PAF, de trauma craneoencefálico por contusiones, por accidentes de tránsito y demás? Es la línea ecuatorial para abajo, que significa Latinoamérica, parte de África y parte de India y Asia. Los accidentes de tránsito y demás, por ejemplo, por encima, para la parte norte, para la parte más civilizada, es rara. En todas las guías y demás, muchas veces han sido elaboradas por este tipo de personas que no tienen la cantidad de casuística que nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, tenía la suerte de rotar con el doctor David, por ejemplo, que era un médico que había trabajado en el hospital de policía a la época del terrorismo. Entonces, imaginen cuántos pacientes venían con disparos en la cabeza. Entonces, te enseña que el manejo es netamente control de daños. En algunos pacientes, por ejemplo, cuando es por herida de bala, ¿se puede hacer descompresiva? Sí. Asumiendo como el proyectil de arma de fuego es un proyectil que tiene alta velocidad y alta energía, va a producir después edema. Se le puede hacer una descompresiva viendo también cómo se encuentra la situación. Pero lo importante que ustedes entiendan, yo espero y confío de que vamos a poder ver algunas cirugías con ustedes en vivo. Voy a escabullir en el hospital. Y si no, por lo menos voy a tratar de grabar algunas cirugías que vamos a hacer de contusión para que vean el tipo de tejido y tratan de explicar algunas cosas. ¿Ok? En cuanto a alteraciones del metabolismo cerebral, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que el cerebro representa el 2% del peso corporal. Eh, Incorrecto, o sea, porque el peso corporal es una cuestión relativa. Miren a Christian Bale, por ejemplo. O sea, ustedes pueden ver acá, ¿no? Este es el interno de medicina, este es el médico general y residente,
1, 2 y 3, y este ya pues es el R4, el R5 y asistente, ¿no? De neurocirugía. Entonces, el cerebro no cambia el volumen. En asumir que es el 2% del peso corporal, como les vuelvo a repetir, ustedes tienen que tener como concepto de que más o menos el peso del cerebro es más o menos kilo y medio, ¿ok? Independientemente de otros factores. Una vez más volvemos a repetir que el cerebro demanda el 20% del gasto energético corporal. De este 20%, un 40% es netamente para el metabolismo basal, para mantener el gradiente iónico transmembrana, el soporte estructural, el flujo axonal y la síntesis y almacén de nutrientes. Y el 60%, que es la gran mayoría, es para la actividad eléctrica y transmisión sináptica, ¿no? Ahí tienen al cerebro consumiendo energía como loco. ¿Qué es lo que necesita el cerebro principalmente? De dos componentes. Uno, el oxígeno. Entonces, cuando hay una falta de oxígeno, obviamente va a haber edema, que es si ustedes no han visto Total Recall, por favor, véanlo, es una gran película de los 90s. Y glucosa. Para todos aquellos que les guste el azúcar y les guste la miel, recuerden que la miel es el vómito de como 120 abejitas, entonces provecho. Pero lo cierto es que es un aporte importante para energía. Ahí es donde aquellos que han estudiado bioquímica y se han aprendido el ciclo de Krebs pueden lucirse, ¿no? Con toda la cascada del ciclo de Krebs. ¿Ok? Y recordar que la gran mayoría del oxígeno que llega al cerebro es netamente para oxidar ¿a quién? Al vómito de la abejita, ¿no es cierto? A la glucosa. ¿Ok? El daño isquémico en el tiempo es lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? A los 10 segundos puede haber una pérdida de actividad eléctrica neuronal, creación de síntesis proteica. A los 30 segundos de que ustedes están ahorcando a vuestra pareja, ya puede haber fallo de la bomba de sodio y potasio y pérdida de la función neuronal, o sea, la pueden dejar doy. Al minuto ya los niveles letales de ácido láctico mediadores de la cascada isquémica están activados, y a los 5 minutos hay cambios irreversibles en orgánulos intracelulares, daño total y muerte neuronal. Es por eso que les digo que cuando nosotros clipamos el aneurisma de manera temporal, tenemos que hacerlo hasta como máximo los 5 minutos. ¿Ok? Vulnerabilidad celular ante la isquemia. Las neuronas más sensibles van a ser parte de la corteza cerebral, la capa 3, 4 y 5. El hipocampo, cuerpo estriado, células de Purkinje en el cerebelo. Las neuroglias se van a afectar primero como la oligodendroglia y los astrocitos por el último y la microglia. ¿Ok? Las células lenotelios se van a dañar al final. Factores que influyen en el tamaño del infarto cerebral, por ejemplo, son el estado de flujo sanguíneo cerebral regional. Veamos nuevamente qué importante es que un paciente, por ejemplo, que llegue a la emergencia desmayado, como ustedes le dicen, le podamos aportar ¿qué? Colocarle una vía, aumentar la presión, mejorar una presión mayor a 90, proporcionarle oxígeno, ¿ok? Va a depender mucho de la vulnerabilidad celular frente a la isquemia. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Nosotros, como muchachitos del Ande, tenemos mayor resistencia a la hipoxia, porque nosotros vivimos en hipoxia. ¿Y cómo lo compensamos? Aumentando nuestro hematocrito. Mi hematocrito, por ejemplo, acá en sierra es 54% y en costa baja prácticamente 10 puntos hasta 44. Yo he tenido un paciente que hemos operado un aneurisma en Lima, paciente de sierra, que le hemos puesto el temporal, honestamente les digo, chicos, por más de 8 minutos. Porque sangraba, no encontrábamos el aneurisma. Y después de quitar el clip temporal, sinceramente pensé que el paciente iba a quedar infartado o mal, ¿no? Bueno, pues no se iba a morir en sala, que es lo más importante para un cirujano. Pero cuando pasó a recuperación y los días posteriores a la cirugía, el paciente recuperó 100%. Entonces, un tema de tesis para ustedes, por ejemplo, ¿será el paciente de altura o tolerará mayores índices de isquemia cerebral por la presencia de hipoxia permanente en el cerebro? ¿Será? ¿No será? Lo dejo como tema para que ustedes piensen durante las noches oscuras. Factores con influencia directa sobre el tamaño del infarto, lo que hablábamos, ¿no? Concentración de ácido láctico, la hiperglicemia. Uno de los factores importantes
que ustedes tienen que ver, chicos, es que parte de la neuroprotección, aparte de mantener una presión estable, de mantener una oxigenación adecuada, también es mantener una glicemia adecuada, que no puede ser menor, porque ocurre, cuando el paciente llega a la emergencia, está con 200 de glucosa, y ya pon insulina, bájale, tienes que estar menos 80, y ya lo arruinaste al paciente, porque también al disminuir la cantidad de glucosa, vas a producir mayor daño secundario, porque no va a haber energía. O sea, el cuerpo está tratando de compensar para que la glucosa llegue lo suficiente, nos aumente el nivel de glucosa para que llegue pues lo que tenga que llegar. Entonces ustedes le bajan mucho la glucosa, si le bajan, está hipertenso, no tiene una presión mayor, está con 160, 90. No, a mí me han dicho en la facultad que la presión normal es menos de 110, 110, 70, ya bájale a 110, 70, ponle en el aprilato. Y lo arruinas porque lo que está haciendo es tratar de compensar eso, ¿ok? La hipertermia es otro problema. Yo no le he visto mucho la hipertermia. A veces hipertermias centrales, ¿ok? La presión arterial como derivativa para ver la parte de la presión arterial media y la hipoxia. Ya, entonces recordemos esta partecita de acá, que podría entrar en el examen de repente en el sentido de que yo les pregunte cuáles son las medidas de neuroprotección que ustedes creen debe tener un paciente. Me dirán, primero, proteger vía aérea, si está con el asgo menor a 9. Y al proteger vía aérea tengo que hacer que su saturación esté por encima de 92, entonces le daré oxígeno, proteger la hipoxia. Mantener una presión arterial con una PAN mayor a 90, cifras de presión arterial. Evitar la hipertermia, perfecto. Evitar la hiperglicemia manteniendo glucosas de entre 130 a 150, completamente correcto. Concentración de ácido láctico, ¿ok? Para aquellos de ustedes que les encantan los cuadritos y demás, acá tienen un cuadro en el cual se ve la cascada de eventos que ocurre cuando hay un daño ya prácticamente secundario. Entonces, lo tienen ahí para estudiar. ¿Va a entrar al examen? No, no va a entrar al examen. Para aquellos que les encanta y gozan a través de los cuadros y recuadros, pueden aprendérselo. A ver si de acá unos 6 meses se acuerdan. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Doctor, buenas noches. Oli, Doctor, una consulta. consulta. ¿Los niveles de calcio también jugarían un papel importante a nivel de la extensión del infarto cerebral? Sí, porque hay liberación de calcio, hay alteraciones a nivel de la membrana, las acopolinas 4 se dañan. Todos son daños que yo les digo, por ejemplo, actualmente está hablando mucho de diálisis cerebral. O sea, hay unos catéteres que tú le pones para medir la PIC y también le puedes hacer diálisis. Genuinamente importa, o sea, hay marcadores, para poner la calcitonina, por ejemplo, sí nos ayuda en ver respuesta inflamatoria. Ahora, yo estoy hablando desde el punto netamente quirúrgico, ¿ok? Si tienes un hematoma, si tienes una contusión, si tienes una neumocracia, tienes que tratar la causa, no matter what. Y cuando entras al cerebro, lo lavas, lo lavas, lo lavas y ves. Entonces, cuando el resto de tus compañeros, por ejemplo, del grupo que está rotando ahorita, exponga la parte de Schifedema, la parte de cisternostomía, la parte de los nuevos conceptos en cuanto a vía linfática, ahí ustedes van a entender por qué es bien, bien, bien importante entender el nuevo concepto del líquido cefalorraquídeo, que hasta el día de hoy ustedes, seres ingenuos, piensan que es solo para bouncing, para lubricación y para que el cerebro no se golpee. Lo cierto es que el líquido cefalorraquídeo tiene una función mucho más importante, que es uno de enfriamiento del cerebro y dos de limpieza de las sustancias de detritus a través de la glia linfática, a través de los espacios de Ron-Virchow. ¿Me entienden? Entonces, hoy día no los quiero atosigar mucho con todo esto porque si no se pueden volver locos. ¿Okay? Entonces, el próximo sábado, probablemente, como les digo, el grupo que está rotando va a exponer todo esto, lo que son nuevos conceptos de edema cerebral, cifedema, cisternostomía, vía linfática, y lo vamos a discutir en grupo. Y lo maravilloso va a ser que no solo van a ser ustedes 40, sino van a ser los 120 en su totalidad, porque son conocimientos muy nuevos. Y como les vuelvo a decir, yo no creo que ahorita en ninguna universidad del Perú les estén enseñando. Con orgullo les digo. O sea, yo conozco a un neurocirujano, un amigo mío que yo tenga en Nepal junto, después que yo, que es un patita de Lima, pues eso que nos está enseñando. Entonces,
es importante, y no son conceptos nuevos, son conceptos que se palpan o se han tratado de ver hace más de, igual, 50, 60 años, por gente mucho más inteligente que el que habla, pero claramente la tecnología no permitía demostrarlo. Entonces, ahorita en medicina basada en evidencias es pues eso, ¿no? O sea, si no lo demuestras, o sea, no te creen. Es más, cuando mi jefe también hizo la hipótesis de esto, que fue el 2007, nadie le creía. Fue hasta el 2012 en Cambridge y en otros lugares del mundo que han comenzado a poder demostrar esto a través de inyección de partículas muy, muy pequeñas a nivel de las cisternas y demostrar la difusión de esas partículas a nivel de todo el encéfalo y la función que cumplen. Yo, en la exposición de vuestros compañeros, les voy a mostrar unos videos que tengo de Cambridge, que nos pasaron en China, y cuán importante, por ejemplo, es el periodo de sueño, cuán importante, por ejemplo, es la meditación, porque cuando tú meditas te sientes más tranquilo, más claro para hacer las cosas. Es porque mejoras mucho la circulación de la vía linfática y la eliminación de detritus en el cerebro, incluido el calcio, incluido radicales libres y demás, ¿me entiendes? Entonces, es por eso, por ejemplo, que cuando tú no duermes, por ejemplo, finales de semestre, y estás 3, 4 días trasnochada, estás pues medio zombie, medio dormido. Es por eso incluso que en algunas formas de tortura es la deprivación de sueño. Porque al no dormir, la vía linfática no cumple su función, no fluye como debería fluir, lo cual produce de que el cerebro se llene. Es igual que una encefalopatía hepática, es exactamente igual, pero en el cerebro. El problema es como no habían podido determinar que existía una vía de nutrición en las células del cerebro, que es la vía linfática netamente. ¿Por qué es linfática? Porque depende de las células gliales, no de las células. La gente no creía que ocurría eso. Entonces, por eso para mí es muy, muy importante que ustedes entiendan y se reten ustedes mismos acerca de eso. El calcio sí es importante. La liberación de calcio es completamente deleteria para lo que es la repolarización de membranas y el daño secundario. ¿Ok? En cuanto a los radicales libres, por ejemplo, tenemos lo que es el superóxido, el hidróxido, el peróxido de hidrógeno y el oxígeno singlet, que son, como os vuelvo a repetir, sustancias bien, bien deleterias. ¿Qué ocurre con los radicales libres? Van a participar en la fagocitosis, van a favorecer la síntesis de colágeno, van a activar enzimas de membranas celulares para la apoptosis y necrosis, van a favorecer la quimiotaxis leucocitos, lo cual va a favorecer la fagocitosis y por ende también a la, no es necrosis, sino la apoptosis, ¿no? Que es muerte celular programada. Van a activar la síntesis de prostaglandinas, van a disminuir la síntesis de catecolaminas, van a favorecer la acción de una enzima beta-hidroxilasa y van a modificar las biomembranas. ¿Esto va a entrar al examen? No. Acción patológica de los radicales libres van a continuar con lesiones directas sobre el ADN, iniciación de peroxidación lipídica, destrucción de las membranas y organelos celulares, a un punto en que ya no haya vuelta que dar. Volvemos a hablar del núcleo del infarto, de la lesión. Es un núcleo que ya está dañado y no matter what, no va a volver a mejorar. Pero el resto de zonas de membrana y zonas periféricas sí se puede hacer. Cuando ya hay una iniciación de la peroxidación lipídica, ya al destruirse las membranas no hay vuelta atrás. ¿Ok? La inducción de respuesta inflamatoria es importante para la alteración de la microcirculación, ¿correcto? La acción patológica, nuevamente más, destrucción de las proteínas, lesión del endotelio vascular, ruptura de la barrera hematoencefálica. Es por eso que, por ejemplo, muchas veces en pacientes con abscesos cerebrales, con algún tipo de tumores, la barrera hematoencefálica se permeabiliza y permite subir algunos antibióticos a este cerebro, ¿ok? Y estos radicales libres van a participar tanto en el edema citotóxico como en el edema vasogénico. Es importante que ustedes entiendan, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante entender qué es muerte cerebral? Muerte celular por necrosis y muerte celular por apoptosis. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ya? La muerte celular por necrosis, el ADN se va a fragmentar y se va a romper al azar. Y esta muerte celular por necrosis va a producir mucho más edema, porque es una cosa abrupta. La muerte celular por apoptosis, que va a haber una fragmentación de ADN en zonas específicas, va a producir mucho menos edema y los fagocitos van a ir a comer todas estas partes de células rotas, entonces va a producir menos daño, ¿ok? Pero en ambos van pues de la mano. Factores que participan en el daño cerebral progresivo, nuevamente hablamos del endotelio activado, lo que tú me decías del calcio, acidosis láctica, la liberación de radicales libres, el glutamato, factores de activación plaquetaria y expresión genética alterada. Eso es lo que les comentaba, por ejemplo, ¿no? Que hay zonas que, por ejemplo, te pueden medir la oxigenación del cerebro,
monitores de fibra óptica intraparenquimatosa para la ICP, para la presión intracraniana, que ahora también los chinos han desarrollado en el mismo monitor para poder hacer hemodiálisis cerebral. Honestamente, ¿funciona? La ventriculostomía ya se utilizaba desde antes, pero el problema es que se utilizaba en el ventrículo. Ustedes entienden cómo funciona el ventrículo y cómo fluye el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo no va del ventrículo al resto del parénquima, lo que no ocurre con las cisternas. El líquido cefalorraquídeo sí va de las cisternas hacia el cerebro. Entonces hablamos no es más la cascada, es una cascada de eventos que ocurren. La apoptosis, que va a conducir a edema cerebral, liberación de endotelinas, liberación de citocinas, liberación de icosanoides, y obviamente los leucocitos van a cumplir su función a nivel de eso, ¿cierto? Entonces, esto para algunos de ustedes que les encanta, les dejo un momento para que vean. Entendemos eso, ¿no? Actualmente, o sea, yo por lo menos ustedes voy a ver eso, ¿no? O sea, mírenlo, usar vuestro criterio, raciocinio, conocimientos y experiencia para diagnosticar y operar. De ahí salvar vidas, como un animal, como dice el meme, ¿no? No como el señorito que necesita mi guía clínica y protocolos, entonces. Muchas gracias, chicos. Gracias. ¿Dudas, preguntas? No hay dudas, no hay preguntas. Doctor, Comentarios. como usted dijo, el- la descompresión en un paciente es fundamental para que no te deje secuelas. ¿Qué haríamos si es que no se puede hacer una descompresión, digamos, porque es un paciente politraumatizado y tiene muchos coágulos y es imposible el acceso? Ya ver, te hablo nuevamente. La descompresión no es una opción. Si ustedes revisan y vamos a revisar, donde pongamos nuevamente hipertensión endocraniana y el resto de teorías, la craniotomía descompresiva es the last tier, ¿no es cierto? Es el último recurso. O sea, cuando ya todo falla, ya qué carajo ya hago descompresiva, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Les voy a mostrar una presentación que hice. Que la tengo por acá. Ya, voy a compartir nuevamente mi pantalla para que puedan verla. Entonces, una presentación que hice justo cuando llegué y comencé a trabajar en el hospital regional. Ya. Bueno, acá hablábamos un poquito vamos a adelantar un poco de lo que es estonotomía, un poco de hipertensión. Casi 60-70% de la patología neuroquirúrgica es trauma, es neurotrauma. Pero pese a eso, muchos neurocirujanos lo ven como el patito feo, ¿no? Como que, ay, no, neurotrauma es muy capo y yo opero tumores de base de cráneo, yo opero aneurismas, entonces no puedo operar neurotrauma. Los ciertos que no saben operar neurotrauma, porque también operar neurotrauma tiene sus criterios, ¿ok? Sigue siendo una causa de alta mortalidad y morbilidad en el mundo. Se considera que es una pandemia, ¿ok? Miren, por ejemplo, los porcentajes. O sea, el TEF es 13.8 millones de casos al año que requieren neurocirugía. El 45% va a ser trauma craneoencefálico, 20% cerebrovascular, o sea, aneurismas, malformaciones, hidrocéfalos el 7%, tumores el 5%, malformaciones el 2.2% y otros 20.8%. La imagen ya se había mostrado. Esta es la parte de la esternostomía, acá tenemos fotos de lo que estábamos entrenando en el VAL. Es importante, por ejemplo, el entrenamiento para ciertas cosas en neurocirugía. Por ejemplo, en Nepal teníamos nuestro cuartito con nuestro propio microscopio donde todos los días entrenábamos. Aunque aquí en Perú apenas y el cirujano te deja tocar el microscopio cuando eres residente. Ya, son algunos amigos de Zimbabue. Este es mi jefe, el doctor Chirian, luciendo gorritas de Dual Scraps, lo cual es mi marca de scraps, así que si por favor quieren comprar scraps,
avísenme. Este, por ejemplo, es un monitor de 3D, un Sony 3D 4K, que nos permite ver, por ejemplo, la cirugía que está ejerciendo el cirujano con un microscopio, pero nosotros con los lentes podemos visualizar exactamente lo que está visualizando el neurocirujano, y para la parte de docencia es genial. Lo vamos a tener próximamente en el hospital. Yo les prometo que antes de fin de año vamos a tener ese microscopio en el hospital con todo lo que tenga que hacer. ¿Ok? Eh, la parte de manejo quirúrgico, como les digo, van a hablar de esto vuestros compañeros. La teoría clásica de hidrodinamia del líquido cefalorraquídeo es importante entenderla. Como les vuelvo a repetir, en sistemas basales hay un, más o menos, hablando de hipertensión craneal, ¿no? Hay más o menos un 120 cc de líquido cefalorraquídeo que están ahí dando vueltas. Cuando hay un trauma craneoencefálico y llega sangre esto, por el edema y todo, hay un cambio de presiones, por hidrostática, por leyes de hidrostática, y lo que ocurre es de que, ¿qué haces con ese líquido? Ese líquido no puede ir a ningún otro lado, no lo puedes evacuar, no va a ir por la columna, obviamente. Lo que hace ese líquido se mete al cerebro, y eso es lo que produce el edema. Yo les voy a mostrar videos de eso, ¿ok? Tengo un ratito les voy a mostrar ya que estamos todavía con tiempo. Entonces, esto es lo que decía, ¿no? Los espacios de Virchow Robinson abre un nuevo entendimiento a lo que es la parte de edema cerebral por trauma craneoencefálico, que no es lo mismo que el citotóxico, no es lo mismo que el vasogénico, no es lo mismo que el transepenimario. Es un nuevo tipo de edema. ¿Ok? Entonces, esta no es una cuestión relativamente nueva. Como les vuelvo a repetir, hace 50, 60 años había gente que ya lo hacía la hipótesis. Mi jefe tenía la hipótesis el 2007, pero no había la tecnología para probarlo. Entonces, recién en el 2012, 2013, 2015 hay estudios donde demuestran que existe esto, y eso ha cambiado completamente la forma de entender la función del líquido cefalorraquídeo en cuanto al cerebro, en cuanto, por ejemplo, lo que es el deterioro del cerebro en enfermedades degenerativas como Parkinson y Alzheimer. Actualmente, por ejemplo, el doctor Adelson, un conocido, porque no es mi amigo, un conocido del Barrow Institute en Texas, están empezando a utilizar células madres, pero colocando las células madre en las sales para que a través de la vía linfática se metan a todo el cerebro y puedan ver si es que hay algún grado de regeneración. Son estudios que actualmente se están realizando. La vía linfática es lo mismo, o sea, si queremos verlo desde el punto de vista sencillo, entra por una arteria, va a la vía linfática, las neuronas, pasa por, y de ahí, una vez que limpia todos los detritus, miren cómo limpia todos los detritus, las cositas negritas, racistas, se van a la parte venosa. Entonces, para arterial influx, o sea, aporte para arterial, convective flux, que a través del flujo pasan de un lado a otro los detritus y también es flux. ¿Ok? Esta exposición se les voy a dar en algún momento. Es lo que hablábamos del edema en trauma craneoencefálico, ¿no? La presión elevada en el gradiente de las cisternas causan una disminución en la remoción linfática del tejido intersticial, por lo cual causa un cambio en los fluidos de las cisternas hacia el tejido extracelular a través de las vías de los espacios de Virchow Robinson. Es lo que ocurre en el trauma craneoencefálico, ¿ok? Anteriormente lo que hacían era eso, ¿no? O sea, inyectaban líquido en las cisternas, y como las moléculas eran muy grandes no se veía si que llegaban al parénquima. Ya no, las cisternas no se comunican con el parénquima, probablemente sea solo a nivel de los ventrículos. Pero posteriormente, en el 2012, como les digo, utilizaron moléculas más pequeñas, las cuales miren cómo se ilumina el cerebro. Eso es lo que ocurre con el líquido cefalorraquídeo. O sea, llega a todo el cerebro y limpia todo el cerebro. ¿Ok? Todo esto se ha demostrado en ratitas, lamentablemente, que les van tequeando. Nuevamente, es la parte racional de la histeronostomía, que lo van a exponer vuestros compañeros el próximo sábado. Historias de histeronostomías, les contaré en algún momento. Estas son algunas tomografías de pacientes, por ejemplo, que si ustedes ven actualmente a nivel mundial, son pacientes que la gente les va a bajar el dedo. No, no se opera, no, ya está mal, ya. Pues son pacientes que con histeronostomía van bien. Una vez más, la descompresiva es Theodor Kocher, viejito de hace 1000 años, que ha hecho una buena hipótesis para su momento, ¿entiendes? Pero ya 100 años después tenemos una nueva comprensión de la fisiopatología, entonces tenemos que mejorar, que es lo mismo que hacían los paracas, lo mismo que hacían los incas. Entonces, seriously, o sea, después de 500 años vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿ok?
Acá tenemos algunos datos que lo van a exponer seguramente vos, de el estudio Rescue ICP, en el cual se ven algunos parámetros de reclutamiento para los pacientes, ¿no? Ya los threshold de ICP, o sea, cuando un paciente tiene que ir a descompresiva teóricamente, cuando la presión intracraniana va mayor a 20. Y eso lo vamos a hablar en hipertensión intracraniana, que quiero darme el tiempo suficiente para explicarles, porque les juro que el 100% de patología neuroquirúrgica depende de la presión intracraniana, del aumento de la presión intracraniana. ¿Ok? Mortalidad en descompresiva versus médico, miren, por ejemplo, 19-18. O sea, si lo opero, se muere. Si no lo opero, igual se muere. En el Rescue ICP, que es un estudio un poquito más elaborado, ya, pues la mortalidad mejora, ¿no? Cuando el tratamiento médico muere en 50% y si lo opera, igual muere el 25%. Entonces, buena no es. ¿Ok? Estas son las indicaciones de craniotomía descompresiva que lo veremos en algún momento y tus compañeros van a exponer. Entonces, llegamos a la conclusión. Si la descompresiva, que tú me decías que de repente me entendí un poquito mal, porque yo detesto la descompresiva. Si la descompresiva disminuye la PIC, ¿por qué los pacientes salen secuelados? Entonces yo conversaba, por ejemplo, con Eduardo hace unos días que estaba rotando y le decía eso, ¿no? O sea, ¿por qué unas descompresivas el paciente sale con Glasgow 15 y otras descompresivas el paciente sale con Glasgow 7? Los pacientes que salen descompresivos y salen con Glasgow 15 son posiblemente pacientes que no necesitaban descompresiva. Como les he mostrado las diapositivas anteriores, ¿no? O sea, las imágenes. Esa contusión, por ejemplo. Si hubieran sacado la contusión, no había necesidad de descompresiva. Pero ya le hicieron descompresiva. Entre el paciente va a salir bien, obviamente, porque no necesita descompresiva. Entonces, ¡ay, maravilla, la descompresiva! Entonces, eso es importante que se den cuenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú realizas la descompresiva, los cambios isquémicos ya ocurrieron, ya se infartó el cerebro, ¿ok? Va a estar asociado primariamente al daño axonal difuso, porque ya se dañó el cerebro. El elongamiento axonal, que hablamos de fibras blancas, por ejemplo, causado por el cerebro edematoso, va a continuar, porque tú le abres el espacio y el cerebro se va a seguir herniando. No hacia la parte interna, no lo va a matar, pues se va a seguir herniando hacia afuera, como han visto en la imagen. Entonces, paradójicamente, la liberación de la presión puede incrementar el desarrollo de edema cerebral y perjudicar la recuperación. ¿Por qué? Porque cuando hay un edema, las células se elongan, la vía linfática se va a ver alterada. Entonces, va a haber mayor retención de radicales libres, de calcio y de todas las sustancias de detritus que pueden empeorar el cuadro. Y eso ya está demostrado. ¿Ok? Entonces, para aquellos que hablan inglés, ¿no? Entonces, ahora hablemos de hechos en descompresiva. Un hecho, que el estudio DEC del 2011, que enroló 155 pacientes de 3 países, Australia, Nueva Zelanda y Arabia Saudita. Ojo, Australia es un muy buen lugar para vivir, Nueva Zelanda es un muy buen lugar para vivir y Arabia Saudita es un lugar maravilloso. Entonces, les vuelvo a repetir, el trauma craneoencefálico ocurre más en Latinoamérica y en India y en China, y nos están viniendo a decir la gente de Australia, Nueva Zelanda y Arabia Saudita cómo trabajar. Me parece un poco contraproducente. Este estudio ha demostrado que la craniotomía descompresiva bifrontal no es una ayuda y la mortalidad y los índices de mortalidad son similares con o sin cirugía. Entonces, la craniotomía bifrontal ya está proscrita. Cuando ustedes tengan la oportunidad de hay neurocirujanos que hay que hacer una bifrontal, sí, por esto. Pero todo eso ya está proscrito. No, hay que hacerlo, en mi experiencia. Entonces, pese a eso, como les vuelvo a decir, hay que verlo, ¿ok? Es un hecho. En el estudio Rescue ICP del 2016, en el cual se enrolaron 408 pacientes de 20 países, en este estudio se ha demostrado que la descompresiva reduce la mortalidad por aumento de la presión intracraniana refractaria en trauma craneoencefálico severo, pero se asocia a una alta tasa de disabilidad y finalmente se entendió, se resumió que la descompresiva puede ser usada como la última esperanza para el tratamiento. O sea, no se muere, pues se queda vegetal. ¿Ok? Es un hecho que el 90% del trauma
en el mundo ocurre en países pobres, low income countries, ¿cierto? But all major trails, todos estos estudios han sido elaborados en países como Australia, Nueva Zelanda y Arabia Saudita. Elevando la pregunta, ¿es posible extrapolar estos resultados, por ejemplo, a Perú? ¿Ustedes creen que el sistema de salud, por ejemplo, que el hospital de Abu Dhabi, capital, es igual al hospital Antonio Lorena? Ay, doctor, ¿pero qué está diciendo? Pues es otro país ya, joder. ¿Ustedes creen que un paciente que llega al hospital regional tiene el mismo chance? Estamos hablando de columna. En columna, yo creo que Lorena somos capos. Que salga mejor en el hospital regional que en Lorena. Por supuesto, doctor. Porque en Lorena son unos capos, sí, pero no tienen tomógrafo, no tienen resonador. Para empezar. El Lorena no tiene un servicio en neurocirugía como nosotros tenemos 22 camas. Sí, pero son más empeñosos y operan más, sí, pero si no tienen camas, y si no tienen UCI, y si no tienen sala de operaciones, y si no tienen tomógrafo. Entonces, es importante que ustedes vean los resultados, los estudios, a la luz de vuestro entendimiento. Y nuevamente recuerden el meme que les he hecho con tanto cariño. Me tardé hasta las 2 de la mañana haciendo ese meme, ¿ok? Otro hecho. La descompresiva va a incrementar el costo en el servicio de salud. ¿Por qué? Porque una descompresiva tengo que usar una dura madre, que me cuesta 4.000 a 5.000 soles. Va a estar más tiempo en la unidad de cuidados intensivos porque neuroprotección y lo va a mantener como 2 semanas sedado al pobre paciente. Hospitalización, la necesidad de una cranioplastía posterior a la descompresiva. Y el costo en el cuidado del paciente que está vegetal. O sea, mi mejor amigo está vegetal, y está vegetal desde el 15 de julio del 2007. Pues mi mejor amigo, sus papás son médicos, tienen un eje de placa. Que no es lo mismo el paciente checoperca, que lo vas a dejar vegetal a su familiar, se lo va a llevar ahí, se va a llenar las caras, te va a dar neumonía y se va a morir después de haber chupado todos los recursos. Y para el colmo hay gente que va a decir, no, hay que ponerle neuroestimulador, hay que ponerle células madre y le va a sacar más plata. Entonces, eso es un hecho que ustedes tienen que entender. Entonces, las farmacéuticas, la gente que tiene mucho dinero, obviamente está a favor de la descompresiva porque representa millones y millones para la industria de cuidados intensivos, la industria que fabrica las duras, la industria que fabrica los implantes y todo lo demás. ¿Qué creemos nosotros con el grupo de los Tachirian? Es ni siquiera necesario, es obligatorio, es mandatorio para mejorar el cuidado en el trauma craneoencefálico global, encontrar nuevas maneras de hacerlo en el contexto que nosotros proponemos, de nuevas técnicas que incluyan microcirugía. La microcirugía ha demostrado que ha cambiado radicalmente el tratamiento de aneurismas, de tumores y todo lo demás. Entonces, ¿por qué no podemos mejorar ese outcome en nuestros pacientes de trauma? ¿Ok? Y no te poníamos esto, ¿no? Es momento de dejar las viejas costumbres morir. ¿Ok? Estas son las indicaciones de histerectomía que otros compañeros van a demostrar. La técnica quirúrgica comparada a la descompresiva, por ejemplo, la tasa de mortalidad, los días en ventilación son muchísimo menores, el Glasgow de salida, después de 6 semanas, ustedes ven, por ejemplo, el Glasgow de salida en cisternostomía es mucho mejor, 3.9 a 2.8 comparativo, ¿no? En los días en ventilación, 2.4 en cisternostomía, 6.3 en descompresiva. La tasa de mortalidad en cisternostomía, 15.6, comparado a una descompresiva de 34.8. Esto es basado en más de 1.000 pacientes que hemos operado en Nepal. Bueno, hemos operado, no, mi jefe ha operado. ¿Ok? En muchas de las tomografías que les estoy mostrando en este momento, que ustedes no entienden un cacho, son pacientes en los cuales usualmente en cualquier servicio de neurocirugía del mundo le van a bajar el dedo y le van a decir, no hay nada que hacer, señora, su familiar se va a morir. Después de la descompresiva, el paciente a las 8 semanas estaba caminando. ¿Ok? Acá hay más tomografías. Está valorado por la Sociedad Asiática de Neurocirugía.
¿Ok? Estas diapositivas les vamos a proporcionar al grupo que va a exponer para que puedan ver. Y también, miren, por ejemplo, acá miren cómo están las cisternas, por ejemplo, completamente cerradas. Hay una pese a que el hematoma subdural es pequeño, miren cuánto despierta en línea media hay y demás, ¿no? Y después la cirugía, miren cómo han recuperado. Hay una ligera contusión a nivel frontal, debido a que por ahí es donde entramos para hacer la cirugía, ¿no? Ese es el artículo que les he enviado. Okay, está el doctor Chirian, está Gira, está Gleb, estoy yo, está Yubi Parthiban, que es un neurocirujano de India, Wong Yong-Wan, que es de China, Jailo Tong, Fabio Terragosi y Giovanni Grasso, que Giovanni será nuestro contacto nada más para poder publicar. Y este es nuestro grupo de cisternostomía, una foto tomada en China. Acá este muchachón tan simpático soy yo. Este es mi jefe, el doctor Chirian. Ok. Listo, listo, chicos. Dudas, preguntas, comentarios. Doctor, disculpe, entonces dijo que hay una nueva clasificación de edema que sería uno propio de lo que es un traumatismo. No es el Es el chifedema. No, Ya, doctor, ya. es el chifedema, Eduardo. Y eso está en el artículo que les he enviado y que ustedes van a exponer, güey. Así que asumo que no se está revisando. O tienen que revisarlo. Es bien. Cisternostomía, sí, doctor. El chifedema no. Ya, Y doctor. en chifedema, búsquenlo. Hay muchos artículos de chifedema. Hay un libro que salió publicado el año pasado, en el cual también colaboramos, en el cual está un poquito de rational, o sea, el entendimiento de cómo funciona el chifedema. Que es un poco de lo que les he comentado, ¿no? O sea, el cambio de presiones, eh, las nuevas teorías en cuanto a los espacios de Virchow Robinson, cómo entra el líquido cefalorraquídeo a nivel de cerebro. Entonces, eso es bien, bien, bien importante que ustedes traten de entenderlo. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. Les voy a mostrar unos videos más porque tenemos 4 minutos para que acabe la clase oficialmente. Entonces, si me permiten, si no están aburridos, si no es hora de que vean. Bueno, cuando es miércoles no tienen que ver nada en Disney, así que veremos un video más. Este es un video. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor, sí ¿Ven se mi ve. pantalla, chicos? Sí, doctor. Chicos, pericos. Y estos son algunos de los videos que nos han pasado en Cambridge, por ejemplo. Entonces, miren cómo el líquido cefalorraquídeo sube todo el cerebro. Antes no se pensaba que esto ocurría. Y se pensaba que el líquido cefalorraquídeo iba de los ventrículos hacia el cerebro, pero no, pues no hay una reabsorción a nivel de ventrículos netamente. Entonces, es realmente impresionante ver este tipo de cosas porque antes no podíamos hacerlo. Miren cómo va a los 153 minutos, a los 167 minutos, a 177, miren cómo se va metiendo el líquido, cómo va limpiando todo. Entonces, genuinamente, o sea, las herramientas que tenemos ahora, después les decía a ustedes, o sea, hay herramientas como por ejemplo la resonancia, el tomógrafo, que nos han agilizado bastante la vida. Tengo unos videos que he grabado en China, les voy a mostrar el día que expongan a vuestros compañeros, en los cuales se ve, por ejemplo, así en vivo cómo está fluyendo el líquido cefalorraquídeo y cómo está eliminando detritus, y cómo es cuando un paciente está respirando normal y cómo es cuando, por ejemplo, está haciendo meditación. O cómo es, por ejemplo, cuando un paciente está despierto y cómo es cuando un paciente está dormido. ¿Entiendes? Entonces, esas cosas es importante que ustedes entiendan. Porque si ustedes ahorita, por ejemplo, no entienden todo lo que es la parte de Schifferema, como digo, son teorías nuevas. Yo les puedo apostar que del 100%, no creo que en Perú somos ahorita como 150, 200 neurocirujanos. Los 200, tenemos que 10 que tenemos esto, estamos en esto. Y he tenido la suerte de estar con la gente misma que está postulando esa teoría. En el último, hubo un consenso y una serie de tratamientos para trauma encefálico que se hizo justo antes de la pandemia, y cisternostomía ya está como tratamiento. El problema es cisternostomía, que tienes que ser capo para hacer cisternostomía. O sea, tienes que tener conocimiento en base de cráneo, tienes que tener conocimiento en microcirugía, tienes que tener habilidad para hacerlo. Y honestamente, mucha gente no lo tiene. No porque no pueda desarrollarlo, sino porque no tiene el empeño de querer practicar.
Muchos de nosotros y muchos de ustedes les va a pasar lo mismo cuando ustedes terminen la carrera, ya no van a querer leer, cuando terminen la residencia no van a querer, no van a querer actualizarse, y la parte quirúrgica va creciendo. Vuestros compañeros que han rotado conmigo han visto, yo siempre les digo, tienen que practicar vuestra mano izquierda. Un cirujano que opera con una sola mano es medio cirujano, tienen que operar con las dos. Y tienen que ir practicando, practicando. A mí me hacían así, tipo el señor Miyagi, comer mi comida con la mano izquierda, agarrar palitos chinos, no cazar moscas, pero sí comer, por ejemplo, con la izquierda, escribir con la izquierda, dibujar con la izquierda. Es la única forma de mejorar tu técnica quirúrgica. Entonces, ese desarrollo demora. Si ustedes, por ejemplo, yo tengo la suerte de conversar, por ejemplo, con Rocuya, que es vascular, y cuando a veces intentaba hacer algunas cosas y no me salían, Rocuya me decía, tranquilo, me decía. O sea, a mí me ha tomado 8 años en desarrollar esto. O sea, no es de que o sea, parece fácil, pero a mí me ha tomado mucho tiempo en desarrollarlo. Igual Borba me decía, yo antes de operar con un neurocirujano, es brasileño, ¿no? Me decía, he estado 3 años en laboratorio haciendo todos estos abordajes y practicando más, aprendiendo más anatomía para poder hacerlo. Entonces no es que de la noche a la mañana vas a hacerlo. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros nos frustramos porque en nuestro desconocimiento y nuestra falta de competencias en cuanto a la parte quirúrgica, intentamos hacer cosas cuando no estamos preparados. Y cuando un paciente se te muere es feo. Y si te mete juicio, peor. Entonces te hace. Pero es importante siempre tratar de mejorar nosotros mismos, de buscar lo mejor y de siempre retarnos a nosotros mismos. O sea, bacán, ahora yo opero bien, bacán. De repente puedo operar un poquito mejor y hacer sangrar menos. Puedo operar y de repente mejorar mi tiempo operatorio de 1 hora a 50 minutos sin poner en riesgo el estado del paciente. Siempre retarnos a nosotros mismos. Si ustedes se ponen objetivos como tener una universidad, tener una especialidad, tener una casa y un carro, o sea, cuando lleguen a ese objetivo y luego no tengan más, se van a sentir vacíos. Si ustedes se ponen como objetivo ser muy buena persona, ser la mejor versión de mí que pasa, siempre va a haber cosas que mejorar. Quiero ser mejor cirujano, quiero ayudar. Y genuinamente, chicos, si yo les digo de todo corazón, o sea, no hay mejor cosa que levantarse en la mañana y poder saber que vas a salvar a alguien. ¿Ok? Hoy día no va a haber, por favor, preguntas y dudas que tengan, es momento de que las puedan hacer.